Del amplio historial de Cuba en esta materia. Ciertamente amplio, pero inacabado, porque en un Estado que tiene como ley primera el culto a la dignidad plena del hombre, siempre se aspira a más. Para jóvenes universitarios con los que conversamos, la Constitución del 2019 fortaleció el compromiso del Estado con la promoción y protección de todos los derechos para que seamos en cualquier circunstancia cubanos con derechos. Pudiéramos decir que es un momento superior desde el punto de vista constitucional en cuanto a la protección y garantía de los derechos humanos en Cuba. La profesora Marta Prieto Valdés de la Facultad de Derecho decía siempre que la Constitución de 2019 es el producto de los reclamos sociales en Cuba. Es la voz del pueblo que fue escuchada y creo que sí, efectivamente, aporta más derechos a la población y a mí sobre todo me interesa el tema procesal y en términos de garantías de los derechos. Se han puesto mecanismos que posibilitan la realización, la eficacia de estos derechos, porque no se trata solamente de tener disposiciones normativas que promueven los derechos, sino aportar mecanismos que permitan la eficacia, la aplicación, la efectividad de estos derechos. La Constitución de 2019, que es una constitución extremadamente novedosa, que reconoce un plexo de derechos muy amplio y novedosa porque incluso está a tono con tecnologías, se reconocen derechos que tienen que ver con la informatización, con el acceso a las nuevas tecnologías, derechos vinculados con la participación ciudadana, derechos y más allá de su reconocimiento, cómo verdaderamente implementarlos, cómo hacer efectivo el uso de los derechos, porque no se hace nada con reconocer los derechos normativamente si no se encarga al Estado, a las instituciones, a las organizaciones políticas y demás, como lo hace la Constitución, de crear las políticas, de crear los mecanismos para que las personas puedan verdaderamente hacer efectivos esos derechos. Nuestra Constitución es una de las constituciones en el mundo que más protege los derechos humanos. O sea, es una Constitución que es muy difícil encontrarle lagunas en cuanto a la defensa de la población, en cuanto a la defensa de la persona de a pie. Entonces, sí considero que es una Constitución que defiende nuestra dignidad, es una Constitución que nos ayuda a poder decir que somos un Estado, que somos un país en que se respetan los derechos humanos y por tanto sí es una evolución normativamente hablando en comparación a la Constitución anterior. Estas son opiniones que nos sirven de punto de partida para el diálogo con los invitados de esta noche. Ellos son la coronel Idais Borges Barrios, jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior. Muy buenas noches, bienvenida. También nos acompaña la máster en Ciencias Aide Mercedes Franco Leal, subdirectora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros el máster en Ciencias Giovanni García Enrique, metodólogo de la Enseñanza General del Ministerio de Educación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, siempre que se habla de derechos humanos, a uno le viene a la mente la campaña que siempre ha tenido que padecer, sufrir este país, en el que se quiere presentar a Cuba como un país violador de los derechos humanos. Mi primera pregunta para los tres es, desde sus profesiones, desde las instituciones que representan, ¿por qué se puede hablar de que Cuba es un país protector y promotor de los derechos humanos para todos? ¿Quién comienza? Bueno, reiteramos las buenas noches. Muchas gracias, Aileen, por la invitación que nos han hecho a este espacio. Y qué mejor momento para demostrar y argumentar cómo se cumplen los derechos humanos en Cuba con respecto a la educación, que extendiéndole la felicitación a todos los maestros y a todas las maestras en este nuevo aniversario de haber declarado a Cuba como primer territorio libre de analfabetismo en América Latina. Lleguen a ellos la felicitación nuestra. Después del triunfo de la revolución, por supuesto, fue un interés del gobierno y del Estado cubano convertir, por ejemplo, los cuarteles en escuelas, construir nuevas escuelas, crear nuevas universidades y establecer un sistema educativo universal, gratuito, equitativo, desde los primeros años de vida hasta la educación de adultos. Un sistema educativo de calidad, inclusivo, y por supuesto que esto tiene mucho que ver
con el cumplimiento de los derechos humanos en torno a la educación. Incluso podemos extendernos un poco más allá y demostrar que Cuba también ha contribuido con otros países en el cumplimiento de este derecho humano a partir del conocimiento que tenemos de las múltiples misiones educativas que se han extendido por todos los países del mundo. Un ejemplo muy reciente, tenemos los programas de alfabetización Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir, que enseñaron a leer y escribir a muchos analfabetos y luego lo llevaron hasta el 6º grado. Y así otras cuestiones que también pudiéramos estar analizando. Son cuestiones que a veces están en la vida diaria, en la práctica de todos los días, ¿no?, de los cubanos, y a veces no se ve. Digamos, desde su profesión, desde el empleo, desde lo que hace el país para garantizar el derecho a las personas al empleo. ¿Por qué podemos afirmar que Cuba es un país que garantiza los derechos humanos? Bueno, desde la arista nuestra, buenas noches, primero que todo reiterarle. Y podríamos decir que desde nuestra arista, hoy la protección que el Estado cubano garantiza al empleo, por el derecho al empleo de todos los ciudadanos que estén aptos para trabajar, y asimismo la protección a través del sistema de seguridad social configurado en nuestro país desde el inicio de la revolución, donde se garantiza una protección social al individuo desde antes del nacimiento y hasta el final de sus vidas a través del conjunto de prestaciones que integran el sistema, es la expresión más concreta del respeto y la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos en nuestro país. Y hago referencia a esto y voy a ilustrarlo con las prestaciones que conforman el sistema de seguridad social. Que protege a todos los trabajadores, a la familia, a través de prestaciones monetarias, de prestaciones en servicios y prestaciones en especie. Y dentro de estas prestaciones monetarias están concebidas la pensión por edad, la pensión por invalidez, la pensión que se le concede a la familia del trabajador en caso de fallecimiento de este, y asimismo las prestaciones en servicios, que aunque sean servicios de salud a los que voy a hacer referencia, que es la asistencia estomatológica, la asistencia hospitalaria, general y especializada, preventiva y curativa, son servicios de la seguridad social y que de manera gratuita llegan a todos. Las prestaciones de maternidad, hoy es un ejemplo claro de todo ello que estoy diciendo, de los saltos cualitativos que se han dado en la protección social en Cuba a través de nuestro sistema a lo largo de estos años de revolución, es la legislación de maternidad, que próximamente va a entrar en vigor una vez que fue aprobada el pasado 13 de octubre por el Consejo de Estado, donde se ratifican beneficios ya concedidos y se amplían los derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de Cuba. La legislación se llama de la protección de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de la familia. Es decir, que no solamente se va a proteger a la mujer nada más, sino que dentro del cuerpo legal son sujetos de la protección la familia trabajadora cubana, el padre, los abuelos maternos o paternos que tengan la condición de trabajadores y otros familiares del niño en quien la madre o el padre delegue la atención y el cuidado de este hasta el año de vida y pasado este periodo también y hasta los 17 años. Y asimismo también pudiera hacer referencia a las medidas que se aprobaron durante todo este proceso de enfrentamiento a la pandemia. Las medidas de carácter salarial, de seguridad social y laborales que establecieron garantías que protegieron al trabajador en caso de que se interrumpiera su labor, las formas en que se fomentó el trabajo a distancia para que el trabajador siguiera obteniendo ingresos a través de su salario y al propio tiempo no afectar económicamente al país por la actividad que estaba realizando. Es decir, que no se interrumpiera el proceso de servicio o productivo en que estaba el trabajador, y asimismo las garantías salariales a las madres y a los familiares que tenían a su cuidado niños menores. De eso vamos a profundizar un poquito más adelante, coronel, la dejaron para el final, pero vamos entonces a profundizar específicamente en lo que hace la Dirección de Atención a Menores, porque en el centro de esas campañas contra Cuba muchas veces se crean realidades inexistentes que involucran a adolescentes, a jóvenes, precisamente porque son un tema muy sensible para la sociedad cubana. ¿Cómo la dirección que usted dirige se inserta, digamos, en la estrategia del país
para proteger los derechos de esos adolescentes, de esos jóvenes? Buenas noches, Alien, a todo el equipo por la invitación realizada. Sí, ciertamente estos son temas que se han prestado en todas las campañas para la manipulación que se realiza sobre un tema tan sensible para la sociedad cubana. Decirle que las políticas de protección integral a la niñez y la adolescencia son políticas que están vigentes en Cuba desde 1959. Es decir, que este tema de los derechos humanos comenzaron con el mismo inicio del triunfo de la revolución. Luego decimos que realmente lo que el país ha adelantado en materia de la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud ha sido de un tesoro encomiable para todos nosotros, porque realmente el contar también con políticas del trabajo preventivo y de atención social para personas en situaciones de vulnerabilidad también ha estado presente desde el propio año 1959 y más acá, ya después cuando comenzaron las comisiones de prevención y todo el trabajo de protección integral. Y digamos que ya en el trabajo específico nuestro también, nosotros tenemos cerca de 60 años de experiencia del trabajo del sistema de atención a menores, el cual es un sistema que se basa en un modelo de protección integral que Cuba ha desarrollado con sus propias características, con sus propias circunstancias, con toda la revolución educacional que el país llevó a cabo también desde el propio triunfo de la revolución, como decía el compañero Yohani, y que realmente este sistema de atención a menores es importante recalcar que es para menores de 16 años que cometen hechos que la ley tipifica como delitos o que tienen conductas o comportamientos agravados, y que es un sistema progresivo, es un sistema que además tiene como característica que tiene un carácter despenalizado, y eso es muy importante conocerlo. Coronel, ¿cuáles son los principios para trabajar con estos adolescentes, estos jóvenes que, digamos, cometieron hechos que tipifican como delitos, siempre velando porque se cumplan sus derechos, sus garantías? Muy bien, bueno, los derechos se garantizan desde el trabajo preventivo inicial que se realizan con todos estos menores que tienen estos comportamientos, el cual decía anteriormente que es progresivo, porque este sistema de atención a menores tiene dos subsistemas de trabajo. Un subsistema que es del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación desde edades tempranas, cuando detecta comportamientos incipientes y problemáticas alrededor de los comportamientos de los menores de edad, pues comienzan a darle tratamiento a través de los centros de diagnóstico y orientación, de los consejos de atención a menores que estos rigen, y además en las escuelas de conductas cuando es necesario, que son de carácter excepcional también, y a través del sistema de trabajo preventivo en las escuelas. En el caso de su sistema del MININ, como conocen, ya el Ministerio del Interior conoce de ya aquellas señales, aquellos indicios, aquellas problemáticas que ya están más agravados, más instalados en los comportamientos de los menores de edad, y que incluso la propia familia en muchas ocasiones no tienen los métodos ni digamos que los recursos educativos para trabajar con estos menores. Nosotros este trabajo lo realizamos, Arlen, con toda la comunidad, es decir, nosotros trabajamos desde las propias escuelas con estos comportamientos. Trabajamos además con los trabajadores sociales de la Federación de Mujeres Cubanas, con los propios CDR, con la juventud. Es un trabajo que se va garantizando de manera que se cumpla lo que está establecido en la Constitución de la República. Como usted conoce, la Constitución de la República en su artículo 86, pues nos da la responsabilidad a los organismos e instituciones del Estado y del gobierno para trabajar las vulnerabilidades y para trabajar sobre todo en la protección de niñas, niños y adolescentes, de conjunto con la familia. Todo este trabajo es importante que se diga que se realiza de una forma diferenciada con las familias de estos menores de edad. ¿Quién decide que un adolescente vaya a uno de estos centros de formación?
cómo transcurre la vida de los adolescentes allí, digamos, el sistema de enseñanza. Bien, antes de pasar a la particularidad de quienes deciden las medidas que se le disponen a los menores, es importante que le diga que el Ministerio del Interior en su subsistema cuenta con los centros de evaluación, análisis y orientación al menor y su familia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, una vez que se detecta la problemática o que un menor comete un hecho que la ley tipifica como delito, pues tenemos los centros de evaluación con especialistas, con psicólogos, con juristas, con pedagogos que están capacitados para realizar la caracterización y el diagnóstico de estos menores y su familia. Una vez que se termina esta caracterización, pues esta se pone en manos de los consejos de atención a menores del MININ. En este sentido, bueno, decirle que los consejos de atención a menores del Ministerio del Interior tienen autonomía, incluso no se subordinan al órgano de atención a menores, sino forman parte del sistema de atención a menores del Ministerio del Interior, pero con la posibilidad de dictaminar, de resolucionar las medidas de carácter interno o externo a aquellos menores que los diagnósticos hayan identificado problemáticas que necesitan de la intervención especializada de nuestro órgano. Gracias, coronel. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. En breve estamos de vuelta para seguir conversando sobre derechos humanos en Cuba. La educación es gratuita, la salud es gratuita, todo, no importa la clase social, no importa la raza ni el sexo, todos tienen derecho a la salud y a la educación. Desde pequeño uno va adquiriendo y se van informando, lo mismo en la radio, en la televisión, que también uno puede dar su criterio, su forma de pensar, desde niño hasta en la escuela. Los niños tienen esa facilidad de expresar lo que entienden, lo que... En otros lugares, para poder llegar a ser universitario, se tiene que tener un presupuesto y que no todo el mundo tiene la posibilidad. Quizás existe un estudiante que tiene talento, pero que desgraciadamente no puede acceder a este tipo de enseñanza y entonces se pierde. En este país no. En este país, blancos, negros, mestizos, vivan donde vivan, procedan de familia humilde, trabajadora o de familia profesional, tienen los mismos derechos de incorporarse a cualquier tipo de enseñanza. El país tiene mucha, le da al pueblo la oportunidad también de opinar, da espacios para opinar. Ahora con las nuevas tecnologías igual el pueblo se puede comunicar con el gobierno en cada provincia, plantear sus dudas, sus inquietudes, y bueno, en ese aspecto sí se le ha dado espacio a la población, ese derecho a opinar. Cuba es uno de los países más tranquilos del mundo, independientemente de lo que se pueda decir. Es uno de los países donde usted puede pasearse por las calles con tranquilidad, conversar con las personas con tranquilidad, intercambiar criterios con tranquilidad, y eso es algo que no se ve en todos los países del mundo. Cuba es un faro de solidaridad, de ejemplo, de tranquilidad ciudadana. Continuamos en Palabra Precisa hablando de derechos humanos en Cuba y quiero conversar con usted, Aide, ahora porque, digamos, en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, pero también de asfixia económica a partir de las políticas de los Estados Unidos, Cuba, el Estado cubano, digamos, ha dado una clara voluntad de preservar el derecho de los ciudadanos al empleo, pese a todas estas circunstancias. Digamos, ¿qué ha ocurrido en los últimos meses en cuanto a este derecho de la ciudadanía? En medio de esta pandemia, de enfrentamiento a la pandemia, se adoptaron un conjunto de medidas en el orden laboral, salarial y de seguridad social que garantizaron la permanencia en el empleo del trabajador, pues se fomentó el trabajo a distancia, el teletrabajo, se reubicaron a trabajadores en otras labores que se requirió este tipo de tratamiento porque en el lugar donde venían desempeñándose estaba en contradicción con el cumplimiento de las medidas de distanciamiento que se habían establecido en el país para prevenir la propagación de la pandemia. Se ampliaron las garantías salariales tanto para las madres como para todos los familiares que tenían la condición de trabajadores, que tenían a su cuidado hijos menores en edad de círculo infantil, en la enseñanza primaria, en la educación especial, para que pudieran dedicarse al cuidado de esto
y seguir recibiendo al menos un mínimo de ingresos económicos que le permitiera la subsistencia y la travesía por este periodo de enfrentamiento a la pandemia. Aide, también esto hay que ponerlo en contexto, digamos, en la región y el mundo, en un momento en el que muchas personas estaban perdiendo el empleo, estaba ocurriendo esto en Cuba, y también otras cuestiones directamente relacionadas con la seguridad social. Por supuesto. También se adoptaron medidas en la seguridad social, se hicieron adecuaciones de la legislación, aunque yo creo que vale la pena acotar que en la forma en que está concebida la legislación nuestra es para que en cualquier periodo en que estemos en nuestro país, ante cualquier contingencia, esté garantizada la protección al trabajador. Y es así que cuando los trabajadores se enfermaron de la COVID-19 y se dispuso o bien el ingreso hospitalario o domiciliario, el tratamiento que está concebido hoy en la legislación para la enfermedad de origen común, que así es tratada la COVID-19 como una enfermedad de origen común, la protección que recibía el trabajador a través de un subsidio a la seguridad social es la que está establecida hoy en la legislación de seguridad social, en la ley 105. Es decir, que nosotros a través de nuestro sistema tenemos garantizado una protección de carácter universal y con ese sentido humanista que tiene la Revolución Cubana para que nadie quede desprotegido bajo ninguna circunstancia. Esa es la idea. En este contexto, cuando se habla de derechos humanos, también tiene que ver con la manera en que se interpretan estos conceptos. Algunos se concentran en libertades, otros en derechos, y por eso quiero hablar con usted sobre educación, porque hay personas, analistas, que se preguntan cómo se puede hablar de libertades políticas de un ciudadano que sí puede ir a votar, pero no tiene educación, no tuvo derecho al conocimiento. Digamos, ¿qué importancia tiene en Cuba la educación como generadora de otros derechos para los ciudadanos? Nosotros entendemos que la educación en Cuba no es solo generadora de conocimiento, sino también es generadora de valores, de sentimientos, de estados de ánimos que preparan a ese ser humano integralmente para la vida. Y resulta que si nosotros entendemos esa educación como un valor o un derecho universal, nos estamos dando cuenta que esta garantiza también el derecho a un empleo, porque ese ser humano está mejor preparado en el orden intelectual, pero también en el orden moral para ejercer una profesión, pero también está mejor preparado para entender los cambios políticos o los proyectos políticos de un Estado determinado. Incluso está mejor preparado para su inclusión social como un derecho o para ser un ser humano digno y vivir dignamente. Es decir, que si nosotros analizamos la educación como un derecho universal, nos damos cuenta que también tributa a otros derechos y a otras libertades de los ciudadanos y que en nuestra Constitución está muy bien recogida. En la Cuba de hoy hay un suceso que está en desarrollo, digamos, que de alguna manera involucra a los tres, ¿no? A las instituciones que ustedes representan. Tiene que ver con las transformaciones en los barrios vulnerables. Y yo pregunto, ¿cuánto más ha demostrado esta transformación que se puede hacer en materia de atención a menores, en materia de educación, en materia de trabajo y seguridad social en Cuba? Coronel. Sí, muy bien. Ciertamente el trabajo de transformación comunitaria tampoco es un trabajo que es reciente. La transformación comunitaria en Cuba tiene sus antecedentes en todos los periodos. Ahora, precisamente con la etapa pandémica, sufrimos un tiempo de la imposibilidad de poder desarrollarla. Pero bueno, bien, ahora toda esta transformación comunitaria, Ali, debe venir acompañada también del trabajo preventivo comunitario que debemos realizar todos los que estamos allí representados en los barrios, en las comunidades, sobre todo en aquellas en situaciones de vulnerabilidad, aunque el tema preventivo hay que verlo desde forma más general. Y yo creo que estamos justamente en el periodo en que, acompañando la transformación comunitaria, también estemos activos en los barrios para detectar cualquier tipo de comportamiento, cualquier ayuda que necesite una familia. No olvidemos que las familias hoy tienen sus matices, madres solteras, abuelas que contribuyen
con el cuidado de estos menores de edad, con los jóvenes, el tema del estudio, el tema de los desvinculados. Hay muchos elementos en el trabajo preventivo que hay que trabajar, pero digamos que trabajarlo allí con la gente del barrio, con los líderes comunitarios, con los trabajadores sociales, que hay que ayudarlos en esta transformación y acompañarlos desde la federación, los CDR, la juventud. Y yo creo que estamos en muy buenas condiciones y en mejores condiciones con el papel rector del Partido Comunista de Cuba, de los comités municipales del partido allí ya en la base, para poder acompañar esta transformación con algo que estamos anhelando también fortalecer desde hace unos años, que es el trabajo preventivo comunitario allí a nivel ya más micro, con las problemáticas que suceden. Aide, Giovanni, me queda un minuto. Bueno, en esta transformación de los barrios yo creo que juega un papel esencial la intervención oportuna de los trabajadores sociales para transformar las situaciones de vulnerabilidad que se encuentren ahí en las comunidades, atenderlas y a través del conjunto de prestaciones que conforman nuestro sistema y el régimen de asistencia social propiamente, estoy hablando de prestaciones monetarias, prestaciones en servicio, poder atender a todo aquel que lo necesite. Esa es la idea. Bueno, en nuestro caso, continuar convirtiendo a nuestras instituciones educativas y en algunos casos hacerlas el centro cultural más importante de la comunidad, donde se respire un proceso educativo de calidad. Muchísimas gracias a los tres. Es un pequeño acercamiento al tema porque da, por supuesto, para mucho más. Derechos humanos son muchas de las cosas que vemos como algo cotidiano en la Cuba de hoy. El acceso al conocimiento, a la vida, con un sistema de salud gratuito y universal, a un juicio justo y con garantías, es el derecho a participar en el diseño de las leyes y las políticas públicas. Queda mucho por hacer y por perfeccionar, es cierto, nunca será suficiente para un país cuyo sistema político tiene un marcado sentido humanista y de justicia. Sin embargo, el concepto de derechos humanos no podría ser visto como una propiedad exclusiva de países que lo utilizan como mecanismo de presión política contra sus enemigos, aunque eso implique bloquear y sancionar, violando de paso los derechos de los pueblos. Derechos humanos es, por tanto, un término también nuestro, porque la obra de la revolución es sin dudas una obra que procura bienestar y derechos para todos. Hasta la próxima. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra